Hablemos de liderazgo, porque conversar también es liderar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Liderazgo. Hoy está con nosotros Manuela Sánchez Guarín, alias Manuel's Locución. Y vamos a hablar un poquito de liderazgo, de comunicación y oratoria. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, me alegro. Nada, yo la verdad que para mí es un placer tenerte acá, como una de mis mentoras también. Y bueno, para romper el hielo, me gustaría preguntarte, ¿qué es el liderazgo para vos? Empezaste así como livianita la cuestión. Como te tiré la bomba. ¿Qué es el liderazgo para mí? Creo que es ser un buen capitán, ¿no? Desde las diferentes perspectivas y los diferentes ejes que tiene el liderazgo. ¿Qué es ser un buen líder? ¿Qué es tener un buen liderazgo? Ser motivador, ser una buena persona de confianza y escucha, ser una persona transparente, ser una persona empática, ser una persona asertiva. Y al fin y al cabo, las 4 claves de la comunicación asertiva es lo que tiene que tener un buen líder. Entonces creo que el liderazgo es ser asertivo en su máxima potencia. Mencionaste estas 4 claves. Mm. Contame un poco más de esas 4 claves porque me da intriga. Son cuatro ejes que tiene la comunicación asertiva. Uno es la asertividad, otra es la escucha, otra es la empatía y otra es la claridad, ¿no? La claridad habla un poco de cómo pronuncio las palabras, cómo lo digo, soy claro a la hora de hablar, el volumen, el tono que utilizo y demás. Después tenemos la empatía, que es una palabra que hablábamos en off, que la sobreutilizamos, pero a veces no la ponemos en práctica. Es esto de pensar qué le está pasando al otro, ¿no? Un buen líder piensa en qué le puede estar pasando al otro. El buen líder no supone, va y pregunta, va y comunica, va y dice, va y escucha. Y después tenemos la escucha, que la escucha sí es no solamente escuchar con los oídos, sino el observar, tener ese poder de observación, el estar presente con todos los sentidos para ver qué está pasando en ese momento, en ese lugar, con las personas que están trabajando conmigo, tener ese poder de silenciarme y solamente prestar atención con todos los sentidos. Y después dijimos que tenemos la asertividad, que ser asertivo es ser contundente y fuerte con lo que quiero comunicar, con las ideas, no irme, ¿ves esas personas que van abriendo ventanas y es difícil volver a centrarse? Bueno, ser coherente y asertivo y directo con las palabras que yo elijo para comunicarme, porque usar las diferentes palabras es una elección en ese momento. ¿Qué quiero lograr a la hora de liderar? ¿Qué quiero lograr a la hora de persuadir, de conquistar o de vender, lo que sea? Bueno, estas son las 4 patas de la comunicación asertiva, que para mí es muy importante en el liderazgo, son fundamentales en esta palabra tan potente que tiene tu podcast. Me llamó la atención esto de, bueno, una de las patas es asertividad y la otra es claridad. Y la sensación que tengo es que muchas veces confundimos, ¿no? Es como, bueno, ser asertivo, ser claro, como que quizás muchos, y me incluyo, pensamos que capaz es lo mismo. ¿Cómo, cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo asertivos y si estamos siendo claros? Si la otra persona lo entiende, que acá hay un concepto de, bueno, se entendió, ¿no? Como que trabajamos mucho por contexto. Bueno, si se entendió, ya está. Y no siento que sea tan así. La asertividad es esta de elegir las palabras adecuadas y ser asertivo en el momento que elijo para hablar. Eso también es parte de la asertividad. Porque yo puedo ser muy articulada a la hora de hablar, muy modulada en mi volumen y en mi tono, pero si después no elijo el momento preciso para hablar con vos, mi mensaje pasa a un segundo plano. Y la oratoria, y esto me canso de repetirlo y creo que es fundamental volver a decirlo, que la oratoria no es qué, sino cómo. Y ese cómo, yo lo digo, va en la asertividad, en las palabras que elijo, en el tono correcto, en el lenguaje no verbal, en el momento preciso. Por ejemplo, si vos tenés que pedir un aumento de sueldo, querés ir a charlar eso, y tu jefe está alborotado, o lo ves que está caminando de un lado al otro, o tiene esas
ese ejercicio nervioso que podemos observar en el cuerpo y no voy a elegir ese día para hablar. No soy una persona ni asertiva ni pilla en ese momento, no estoy siendo coherente con la situación. Bueno, ese poder de observación lo hace la asertividad, ¿no? Ser asertivo en ese momento. Y ser claro se basa en la pronunciación de las palabras, no trabarme, ser fluida, que se entienda todo. Y hay una frase que también repito mucho, vale la redundancia, que las personas asertivas decimos las cosas una sola vez. Y no porque seamos malas, o cancheras, o egocéntricas, sino porque se entendió lo que dije. Porque soy tan contundente, que esa es la palabra más asociada a la asertividad, ser contundente a la hora de hablar, ser directa a la hora de hablar, que la gente se queda sin dudas. Cuando uno da clases y te dicen, ay, no tengo ninguna duda, hay dos posibilidades, o no se entendió nada, o entendieron todo. Yo prefiero quedarme con la que se entendió todo, lógicamente, porque soy una persona muy positiva. Por eso ser asertivo, ¿no? Y ser claro al hablar. Creo que se retroalimentan, si es la pregunta. Me encantó este panorama que me abriste, porque yo creo que muchas veces cuando se habla de comunicación, los simples mortales que no sabemos mucho de oratoria interpretamos es de la boca para afuera, ¿no? O sea, es como, bueno, es solamente lo que digo como lo digo, pero me encantó esto de tengo que involucrar todos mis otros sentidos, tengo que observar, tengo que escuchar. Eh, Son muchas las habilidades que entran en juego. Y si, imagínate, ¿no? Una situación hipotética en la que vos estuvieras trabajando en relación de dependencia, tenés un jefe, ¿qué es lo primero que observarías en ese jefe, ¿no? Al momento de comunicarse? ¿Qué cosas te dicen, sí, este tipo me copa como jefe o hay algo que no me termina de cerrar? Creo que si juega con la retroalimentación, ¿no? Con el espacio de retroalimentación de preguntarte, ¿y vos qué opinás? ¿Y qué crees? ¿No? Cuando te incluye dentro de su discurso y de su pensamiento. Esa es como, creo que es la meca o la gema del buen líder, cuando te va preguntando si estás de acuerdo con lo que él piensa. Que él, si estar de acuerdo no es ser condescendiente y decir sí, sí, porque es mi jefe. Si te abre la posibilidad de la pregunta de vos qué opinás, vos qué crees, es para que en ese momento lo aprovechemos. Porque esa persona no lo pregunta para que vos le digas que sí, lo pregunta porque te está poniendo, estás jerarquizando tu puesto y quiere saber qué opinás. Cuando un buen líder pregunta, está abierto a todas las posibilidades, lógicamente, porque si no, ¿por qué estás preguntando? Es un momento para aprovechar y creo que es la máxima asertividad y la máxima habilidad que puede tener un líder, el de la escucha y el de la posibilidad de retroalimentación, para aclarar situaciones y para nutrirse él también. Un buen líder se está nutriendo todo el tiempo de las personas que lo rodean, todo el tiempo. El problema es cuando el buen líder, cuando cree que es un buen líder y no lo es, y se empieza a sobrerotar de empleados, entonces nunca llega a conocerlos, nunca se llega a generar un ambiente laboral estable, ¿no? Porque todo el tiempo hay una rotación, bueno, ¿por qué hay una rotación? No hay un buen liderazgo en ese sentido. Creo que la retroalimentación es una pata clave de un buen líder y es lo que a mí me da tranquilidad decir, bueno, mi opinión vale en este momento. Viéndolo desde adentro y el tema de la retroalimentación y pensando en la escucha, lo que me deja pensando es, bueno, sí, que nos vamos a dar cuenta también bueno, que no es solo que me lo pregunta en ese momento, sino que después lo que yo diga puede ser que se implemente algo, puede ser que se use en algún proyecto y que la comunicación no es solo el acto en ese momento, ¿no? También es esto de observar en el tiempo. Me,
Lo mismo pienso en esto que me decís vos de usaron la idea que yo propuse, que en ese momento propuse, se usó en algún momento. Bueno, eso también, esa escucha y mantener esa posibilidad y que después se utilice y que el líder vaya y te diga, si te acordás que vos me habías dicho eso también habla de un buen líder. Yendo un poco a lo que hablábamos en voz en off del análisis de Menem, de la oratoria de Menem y la persuasión, dentro de la comunicación persuasiva tenemos la oratoria que es personalizada. Esa oratoria personalizada es cuando vos sabés de la otra persona. Cuando te hacen carne de su discurso. Si yo voy a una entrevista y vos me empezás a hablar sobre mi pasado o frases que yo digo y demás, yo me siento súper halagada en ese sentido. Yo ahí descanso. Eso es un buen líder también. Cuando personaliza el discurso y no para ser líder de un equipo de trabajo nada más, ser líder en un escenario. Mostrarte como líder en un escenario y usar ejemplos del rubro al que le estás hablando, eso lo hace súper personalizado y la gente se siente interpelada. Y cuando uno se siente interpelado, es como cuando vas a ver un show de un músico y el músico se acerca a la parte donde estás vos y vos crees que te está hablando a vos, que te está cantando a vos y te vas contento. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Qué logro hacer sentir a la otra persona? ¿Se siente único? Eso es lo que tenía Menem también. Te hacía sentir único. Y capaz que no se acordaba de la anécdota. Él tenía una memoria magistral, pero capaz que no se la acordaba. Se la tiraban por cucaracha, dijo, que en ese momento era un anotador. Se la tiraban por ahí. Y él tenía una labia y una manera de decirlo que era tan convincente que vos te sentías único realmente, que te estaba hablando a vos. Eso es la oratoria personalizada, dirigida a. Y tiene un objetivo claro que es la persuasión. El buen líder puede tomar esos recursos de recuerdo, de investigación, de anotarse las cosas que le dijo uno de los empleados para poder reflotarlas después. Y eso nos hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir que tu laburo vale en ese momento. Y eso es trabajo en equipo, sin ir más lejos. Me gusta eso. Quiero una cucaracha yo. Me vendría bien. Y bueno, hablando un poco del trabajo en equipo, de las empresas, sé que haces capacitaciones en empresas. ¿Qué cosas te piden? ¿Qué capacitaciones te piden? Hay mucho, yo le llamo el complejo de Maradona, ¿no? Y que no es tener la muletilla de la letra E, sino que se pone al mejor haciendo haciendo el ejercicio, ejecutando como líder. Y porque vos lo hagas bien, porque tu trabajo sea bueno, no quiere decir que vas a ser buen líder. Y digo el complejo de Maradona porque Maradona era un astro en el fútbol, pero como técnico, dirigiendo un grupo o trasladando sus conocimientos, no fue bueno. Y está bien, no pasa nada, porque él tenía otro rol, ¿no es cierto? Bueno, con los líderes pasa mucho eso, que saben mucho del tema, entonces se consideran líderes. Y el líder tiene que saber articular un equipo, tiene que saber delegar, tiene que saber pedir, tiene que saber dar feedback. Bueno, en las capacitaciones de empresas pasa mucho por el feedback. Líderes que no saben dar feedback de manera empática, de manera rigurosa, sin destrucción. Porque dar un feedback con destrucción es muy sencillo. Bueno, ¿cómo hago para que esa persona se potencie? Y marcarle el cambio que yo necesito en ese momento, pero desde la empatía. Eso, mucho del lenguaje no verbal, ¿no? Cuando te dicen un mensaje, pero te están revoleando los ojos. Entonces el mensaje llega difuso. Ah, sí, te salió bárbaro. Y te revoleó los ojos. No, estoy diciendo que no salió bárbaro. O el suponer, el jefe que supone, el líder que supone que tienen que hacer las cosas así, que te impone el cómo hacer las cosas. No te lo cuenta desde su experiencia, te lo impone. Esto es así porque es así. Bueno, esas cosas son las que se trabajan. Y ni hablar de cuando se arman esas bolas de información que empiezan en un mensaje chiquitito y terminan en una historia que nadie, no sé de dónde salió esa historia. No, bueno, esa facilidad de comunicación y de esa asertividad que se da en las empresas más grandes es complicada. Y se pueden trabajar, son todas cosas trabajables, ¿no? Con mucha sinceridad y con mucha práctica y aprendiendo a recibir feedback.
Eso también es algo que tenemos que aprender, ¿no? Que a veces no es solamente dar, sino, bueno, ¿qué tengo que aprender yo de eso? ¿Por qué me está sucediendo eso en ese momento? También se practica, se trabaja. Tal cual. O sea, es que hablando de feedback, algo que yo veo eh, de, por ejemplo, ahora vienen las evaluaciones de desempeño de fin de año, porque todavía estamos a mitad de año, pero ya son las de fin de año, y algo que me doy cuenta es que muchas veces, y me incluyo, por ejemplo, cuando tengo que dar feedback, sobre todo feedback escrito, eh, es todo fantabuloso. El feedback que te doy es fantabuloso, el escrito. Y falta mucha práctica de dar y recibir feedback, ¿no? Es como que la parte en la que tengo que decirle a la otra persona quizás cómo tiene que mejorar o cómo tiene que, o qué desafío tendría que tomar próximamente, a mí me cuesta horrores, eh, porque es como, ay, no quiero que se ofenda, no quiero que se sienta mal. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿O qué puedo hacer para...? Para mí hay algo ahí que tenemos que destrabar, que estamos hablando del contexto laboral. Que vos que vos ya has fallado en una parte de tu trabajo no quiere decir que seas mala persona. O sea, no, son dos cosas muy distintas, ¿no? Y ahí hay un trabajo que también tienen todos los empleados de poder discernir o separar lo personal de lo laboral. Yo me puedo ir a tomar una birra con vos, pero si después eh, soy tu jefe o lo que sea y te tengo que corregir algo, te lo voy a corregir, pero está todo bien, nos tomamos una birra después, ¿no? Y también es la elección de cada uno de, ¿meto mi mundo personal dentro del mundo profesional? Eso es cada uno como se sienta, a medida que uno va haciendo un recorrido, quizás a los 18 años tomabas una decisión, que a los 35 la dejaste de tomar, de que si quiero involucrar tanta convivencia con mis compañeros de trabajo. Tener una buena convivencia con los compañeros de trabajo es clave porque pasamos mucho tiempo trabajando, ¿cierto? Es como, cuando nos hacemos carne de las empresas y cuando nos ponemos mucho la camiseta, también pesa mucho que nos den un feedback doloroso. Pero ahí está la construcción de decir, bueno, yo como empleada, ¿cómo recibo ese feedback? Y me lo están diciendo para que yo progrese, no para marcarme un error. Ahora, el líder lo que tiene que usar es la palabra solo. Solo resta mejorar esto. Porque si yo uso la palabra, mirá qué pavada, yo uso solamente la palabra solo resta trabajar esto, te estoy diciendo que todo lo anterior está bueno, que lo hiciste bien. Está muy bueno tu trabajo, está muy buena tu entrega, solo resta corregir el tamaño de las letras. Excelente trabajo. Te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Te estoy diciendo cuál fue el error de una manera muy amable, sencilla, te estoy diciendo que todo lo otro está buenísimo. ¿Sí? Hay personas, cuando empezamos a conocer a las personas, a nuestros empleados, a nuestro equipo de trabajo, sabemos que hay personas que necesitan un poco más de vuelo, de baile de flamenco para decirle las cosas, ¿no? Como dorar un poco más y ser mucho más amables. Hay personas que no, que son mucho más directas. Eso también es de líder, chequear con quién sí y con quién no. ¿No? Pero para mí hay algo que como humanos tenemos que aprender, es que es un ambiente profesional y laboral. Me lo están diciendo, no soy mala persona, no soy un fracaso, tengo que mejorar esto. No desde lo negativo, sino de lo positivo. Mirá todas las posibilidades que tenés para aprender. Creo que desde ahí deberíamos desarrollar el recibir el feedback y el dar el feedback desde lo positivo. No, hiciste mal esto, sino solo queda mejorar esto, o mirá qué bien que salió esto, ¿no? Desde la parte más positiva. ¿Viste ese método sándwich que es muy común? Sí. Bueno, eso es un método muy sencillo que hay que pulirlo, ¿no? Porque no es que lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste bien. O sea, hay que pulirlo y elegir las palabras adecuadas para dar un feedback. Pero la palabra a mí solo resta eso, me parece que facilita muchas maneras de comunicar, muchas maneras de dar feedback, ¿no? Y es algo sencillo, práctico, rápido, para dar una indicación, una orden precisa, sin destruir. Lo tomo, lo voy a usar ahora que tengo que dar feedback. Me gusta eso. Como una sola palabra te cambia todo. Sí. Este, mm,
Y pensando en esto de las capacitaciones, feedback, si tuvieras que darle algún consejo sobre todo a alguien que, no sé, que quizás recién empieza a estar en un cargo de liderazgo, que es su primera, no sé, jefatura, recién empieza a tener que hacerse cargo de un equipo, Mm. ¿qué consejo le darías para que pueda fluir, digamos, mejor en su trabajo? Uno, que no le va a caer bien a todo el mundo. No le podemos caer bien a todo el mundo, es imposible. O sea, no forcemos ese super carisma porque es contraproducente desde mi perspectiva. Ser transparente y auténtico está buenísimo, pero cuando yo lo fuerzo y no sale solo, se nota. Es muy difícil sostenerlo y no le cae bien a todo el mundo. Saber que no le vas a gustar a todo el mundo me parece lo más franco. O sea, no nos podemos llevar bien con todo el mundo. Podemos ser respetuosos, fin. Después, como líder, aceptar la crítica y el feedback. Animarte vos como líder a que te den a vos un feedback. Porque el líder siempre está en oportunidad de decir, bueno, vos corregí esto, vos haces esto, me gustó esto. Pero animate a decir, bueno, chicos, ¿qué les gustaría que yo cambie? Ni hablar de tomar capacitaciones de liderazgo, asertividad, comunicación, poner en práctica la escucha. Es clave que un líder ponga en práctica la escucha y que no suponga nada. No supongas que la persona llegó tarde porque se quedó dormida. Siempre hay como, es un ejercicio más de creatividad, pero el pensamiento paralelo. Ay, no me contesta los mensajes porque seguro que está con otra persona. No sé, se quedó sin batería. Le pueden haber pasado 3 millones de cosas. Bueno, en el laburo pasa lo mismo. No, como líder, no supongas que no lo hizo porque no le gustó, no le interesó, no llegó, se fue de viaje, lo que sea. Le pudo haber pasado otra cosa. Asertividad, voy y pregunto. Y un tip rápido y fundamental es no hablar no hablar de la persona, sino del hecho y de la consecuencia. Sos un impuntual, me muero de ganas de decir eso. Me muero de ganas de decirte sos un impuntual, pero no te voy a decir sos un impuntual. Te voy a decir, cuando llegaste tarde a la reunión, el hecho, te perdiste información valiosa, consecuencia. Nunca de la persona, porque si nosotros etiquetamos a la persona se mete en una coraza que no sale nunca más. Porque es muy fácil transformarse en víctima después, ¿no? Y agarrarme de eso. Entonces, como líder, hablo del hecho, hablo de la consecuencia, y si soy más pillo todavía, te pregunto, ¿vos qué opinás? Abro a la retroalimentación. No supongo. Me dice, no, yo ya es que ya lo había hablado por teléfono con esa persona, por eso no vino a la reunión. Ah, buenísimo. Me callo, no meto la pata y listo. ¿Sí? El líder también tiene la posibilidad de decir, me equivoqué. Es un humano. ¿Viste? Esos líderes que no, yo no me puedo equivocar, lo que digo yo es así. No. El líder es un humano que se puede equivocar, que está aprendiendo de esas personas, se está nutriendo de esas personas. Habilitar a, que se confunde mucho la palabra líder con autoridad o autoritario, que es peor todavía. ¿No? El líder tiene que tener autoridad probablemente, sí, seguro, pero es un líder positivo, no es un líder que es autoritario, tiene autoridad, que es muy distinto, tiene presencia, que para eso tenemos que tener espalda, experiencia, etcétera, etcétera. Vamos, y vamos caminando para atrás. Pero me parece que esos son los consejos veloces que le puedo dar a una persona que recién se inserta en puestos más de jerarquía, ¿no? O que tiene gente a su cargo. Me encantaron, me encantaron. Yo los tomo todos, ¿Eh? y sobre todo me quedó resonando para que nos podemos equivocar, ¿no? Y que quizás, eh, de hecho, me sentía identificada con esto de, bueno, no hablar de la persona, hablar del problema. A veces me ha pasado de terminar hablando de la persona. eh, Me arrepiento, por supuesto que me arrepiento, pero que en el momento dejar que mis emociones o que el enojo así me posea. Después con el tiempo lo he ido, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, a veces no contesto los mails apenas me llegan, espero a la Esto ni tarde, hablar, sí. Como o no trabajar en caliente, ¿no? tal Como cual. dejate. Pero creo que el liderazgo es un ejercicio, ¿no? Es prueba y error.
es esto que vos decías, hay que capacitarse, hay que entrenarse, o sea, porque uno dice la escucha. Y es difícil, para mí es difícil porque en estos tiempos en los que estamos acostumbrados a la instantaneidad de las redes sociales, de todo, nos cuesta escuchar, al menos nos cuesta estar en el presente. Estamos viviendo en el futuro constantemente. Es una vorágine. Imagínate que no aguantamos un minuto de una historia que ya la pasamos, ¿no? Somos como el scroll de la vida. Pero habrás visto que yo hablo mucho de esto de los humanos conectando con los humanos, y pensar un poco en la pandemia inmediatamente nos hace pensar en qué importantes son las conexiones humanas, ¿no? Y hay algo de la conexión humana que esto también puede llegar a ser un tip para una persona que se esté insertando en liderazgo, que apoyate en la comunicación oral. Apoyate en ese llamado, aunque sea un mensaje de voz, porque en ese mensaje de voz hay un lenguaje paraverbal, que son los tonos, el volumen, la velocidad, que te da mucha data. Si la persona está triste, está contenta, que habla también de la observación. Vos te das cuenta cuando una persona te manda un mensaje y está en el peor día de su vida. Bueno, ese día no voy a hablar de algo importante porque no está pasando un buen momento. Pero en ese mando un mail, porque tiene que quedar todo por escrito, joya, queda todo por escrito, pero refuerzo con un mensajito de audio. Che, mirá que te mandé un mail, fíjate si lo puedes ver, porque no sé qué. Reforza con una parte oral porque se ve la sensibilidad y se ven las emociones de la otra persona. Y las cualidades de la voz son los primeros transmisores de emociones que tenemos. Y un buen líder sabe leer esas emociones también. ¿Cierto? Sabe escuchar ese mensaje que no es tácito, sino que lo tengo que salir a buscar. Está ahí, lo tengo que aprender a escuchar, nada más. Pero apoyarse en la comunicación oral me parece que es un tip que refloto de la pregunta anterior. Me gusta y nada. Creo que el mundo emociones es un universo, da para, no sé, 20 episodios de podcast más. Pero nada, me encantó tenerte en este episodio. Nada, me parece que fue muy enriquecedor todas las cosas que mencionaste, los consejos que diste. Nada, quiero volver a agradecerte por estar acá. Un placer. Y bueno, nada, a los radioescuchas los espero en el próximo episodio.